Eh, Comienzo por enviarles, en nombre de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, un cordial saludo de Año Nuevo. Muy feliz Año Nuevo para todos, muchas cosas buenas, muchos éxitos y, por supuesto, mucho y muy buen aprendizaje de todas estas cosas que nos interesan a nosotros en nuestras conferencias sobre temas varios del derecho internacional privado y del derecho comparado. Antes de hacer la presentación de nuestro expositor del día de hoy y de la materia que va a tocar, quisiera aprovechar para hacer un par de anuncios en cuanto a las actividades de nuestra maestría. La primera de ellas tiene que ver con una innovación que pensamos añadir a nuestro sistema de masterclasses. Queremos hacer ahora realidad una idea que hemos venido trabajando ya desde hace unas cuantas semanas atrás, y es que para el día 28 de enero de este año 2021, es decir, en un par de semanas y después de que tengamos la segunda masterclass de este mes de enero, para el día 28 de enero, que es también un día jueves, en la misma hora de costumbre, a las 4 de la tarde, vamos a dar inicio a esta nueva sección, podríamos llamarlo así, de nuestra aula virtual. Esta nueva sección la hemos bautizado como diálogos jurisprudenciales y va a consistir en conversaciones, en diálogos acerca de temas jurisprudenciales, de temas que han sido objeto de decisiones tribunalicias y que tienen relevancia, que tienen importancia para nuestro derecho internacional privado. Entonces, anótenlo por allí. Los vamos a esperar también, por supuesto, ese día jueves 28 de enero a las 4 de la tarde para dar inicio a nuestros diálogos jurisprudenciales. Ya próximamente les vamos a anunciar cuál va a ser la temática, cuál va a ser el tema concreto que se va a tratar y quiénes serán los dialogantes en esta primera oportunidad. Eso, entonces, los diálogos jurisprudenciales para iniciarlos el jueves 28 de enero de este año 2021. También quiero aprovechar para recordarles la convocatoria que ya circulamos hace un tiempo atrás para las contribuciones, las colaboraciones a ser consideradas para incluir en nuestro anuario, en la tercera edición de nuestro anuario de la maestría. Recuerden que estamos cerrando la recepción de las contribuciones, de las colaboraciones, para el día 31 de marzo de este año. Entonces, atención con eso, está corriendo el tiempo y la convocatoria, por supuesto, abierta nuevamente a los interesados. Recuerden también que esta tercera edición, que corresponde al año 2021, la coordinación de la maestría resolvió dedicarla a la conmemoración del tricentenario de la fundación de la Universidad Central de Venezuela, a los 300 años de la UCB, y queremos ser también los primeros en rendirle un homenaje material, un homenaje real, a través de las colaboraciones de los amigos, llamémoslo así, de la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la UCB. Entonces, nuevamente les recuerdo, la convocatoria sigue abierta y se recibirán las postulaciones de trabajo hasta el 31 de marzo de este año. En tercer lugar, y para no dejar pasar la ocasión, también me voy a referir brevemente a lo que ya en las redes de la maestría ha ido circulando por allá. Hace 2 semanas atrás se dio apareció este libro que ustedes ven ahora en pantalla. Espero que más o menos se pueda reconocer allí lo que estoy tratando de mostrarles a ustedes. Es los tesoros de Derecho Internacional Privado y Comparado en América Latina, de la autoría de quien les habla en este momento. Próximamente también vamos a tener ocasión de hacer la presentación y espero también que nos puedan acompañar en esa ocasión. Dicho lo anterior, paso ahora a
hacer una breve presentación de nuestro expositor del tema de hoy, Internet, Derecho de la Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado, para seguir en esta línea de amplitud en la visión de los problemas de Derecho Internacional Privado entre nosotros, por parte del profesor José Antonio Briceño Laborí. El profesor José Antonio Briceño es egresado de la Universidad Central de Venezuela, un brillante estudiante de la materia de Derecho Internacional Privado y también de nuestra maestría. Y además de todo ello, un muy curioso, gran investigador, sin duda alguna, creo que todos nosotros se lo reconocemos, esa curiosidad inclemente e incesante, su habilidad para ubicar información y materiales y para producir también interesantes y estimulantes trabajos en esta materia. El profesor José Antonio Briceño, luego de esa trayectoria como estudiante, fue incorporado, invitado a la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la UCB y también posteriormente se ha incorporado a las cátedras de Derecho Internacional Privado y de Derecho Procesal Civil Internacional de la Universidad Católica Andrés Bello. Y su colaboración en todas estas cátedras es también siempre muy bienvenida y muy agradecida por todos. Bueno, sin más, con esto le damos la bienvenida a todos ustedes. Nuevamente muy feliz año y muy exitoso año 2021 para todos. Un gran abrazo y espero que todos conserven la misma buena salud que han tenido hasta los momentos. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesor Eugenio, por esa más que generosa presentación. Y buenas tardes a todos. Y gracias por asistir esta tarde para hablar sobre estos temas de Derecho Internacional Privado que, como indica el profesor Eugenio, son bastante apasionantes y dan mucho para qué hablar. El día de hoy yo voy a estar dando una panorámica general sobre los problemas del Derecho Internacional Privado de la propiedad intelectual. Para ello quiero primero delimitar un poco el tema sobre lo que voy a hablar. Y en virtud de ello vemos que la propiedad intelectual es un término que se utiliza para abarcar distintos tipos de creaciones de la mente, sobre los cuales el ordenamiento jurídico otorga una protección especial. Si nosotros vemos, por ejemplo, el convenio que crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo a nivel internacional que se encarga de velar y de desarrollar instrumentos en esta materia con alcance internacional, cuando en su convenio constitutivo establece lo que es propiedad intelectual, establece un catálogo de aspectos o de obras o de resultados del ingenio humano que pueden ser protegidos por esta rama, desde obras literarias, artísticas y científicas hasta patentes, hasta aspectos incluso relacionados con la competencia desleal. Y esta es una rama que está en constante crecimiento, porque más recientemente se han incluido dentro del ámbito de protección de propiedad intelectual aspectos como los programas de computación, aspectos como las nuevas variedades sobre plantas incluso, o sobre microorganismos. Pero como yo voy a referirme especialmente a los temas del derecho internacional privado de la propiedad intelectual en Internet, mis consideraciones van a estar más limitadas hacia lo que es el derecho de marcas y el derecho de autor y los derechos conexos, que son los ámbitos que más se pueden ver desarrollados dentro de la Internet. Especialmente yo me voy a referir a los temas de jurisdicción y de derecho aplicable, haciendo una panorámica general de cómo han sido regulados estos asuntos en derecho comparado y en algunos instrumentos de soft law. Y especialmente voy a hacer énfasis en lo que respecta a los litigios relativos a la infracción de los derechos de propiedad intelectual en el Internet y cómo se han resuelto los problemas de jurisdicción y de derecho aplicable en esa materia. No obstante, quisiera, antes de pasar a los temas estrictos del derecho internacional privado, dar algunas consideraciones generales sobre lo que son las marcas o lo que es el derecho marcario,
y el derecho de autor. En virtud de ello, vemos que una marca es un signo distintivo o un signo utilizado para designar un producto o servicio determinado, al cual se le otorga una protección especial a partir de un registro. Este es normalmente el enfoque que le dan la mayoría de los ordenamientos jurídicos, especialmente aquellos que pertenecen a la familia del civil law, pero hay otros sistemas, como por ejemplo en los Estados Unidos se permite o se otorga la protección de las marcas a partir de su uso en el comercio, que son los llamados use trademarks. Entonces, al menos para este sistema, la protección comienza no desde el momento en que se otorga el registro, pero igualmente ellos tienen un sistema de registro a través de la United States Trademarks and Patents Office, sino desde el punto de vista de el uso del signo en el comercio. Ahora, las marcas tienen en el comercio, pueden tener distintas funciones. Entre ellas podemos diferenciar principalmente 4. En primer lugar está que las marcas sirven para diferenciar productos y servicios de una empresa de todas las demás. La principal función que tienen las marcas en la práctica y en el comercio son designar productos y servicios. E incluso esto llega a tener tanta relación que cuando una marca agarra notoriedad en la práctica, puede a veces llegar a convertirse en un sinónimo del producto. Marcas, nosotros tenemos en nuestra cotidianidad productos como termo, productos como el yoyo, productos como ping pong o la actividad del ping pong, o conocemos productos como el jacuzzi, todos los cuales, todas estas denominaciones comenzaron siendo marcas, pero por su uso generalizado en la práctica, se convirtieron en una palabra genérica para designar un producto que en realidad tiene otra denominación. Por eso es que es importante dentro de la protección de las marcas el carácter de distintividad que deben tener las mismas, y este es el principal requisito que se requiere. Y esto va a depender mucho del contexto en el cual se vaya a utilizar la marca, porque por ejemplo, podemos estar todos de acuerdo que la palabra manzana, Apple, no sirve para distinguir un producto que sea a base de manzana o un servicio que se encargue de la distribución de manzanas, por ejemplo, porque puede ser descriptivo, pero puede servir perfectamente Apple para distinguir una línea de productos electrónicos como computadoras, como tablets o como teléfonos, que es por todas conocidas esta marca Apple. Además de ello, las marcas pueden servir para diferenciar los productos y servicios en cuanto a su fuente, porque así nosotros podemos distinguir dentro de un mercado de productos determinados cuáles empresas están dedicadas a fabricar los mismos, a prestar esos servicios. Así podemos, por ejemplo, en el mercado de streaming de contenido, diferenciar entre Netflix, entre Disney Plus, entre Amazon Prime, entre otros servicios. Pero esto puede verse relativizado por la concentración de marcas en una sola empresa. Porque, por ejemplo, en la práctica, nosotros vemos que Ariel, Tide, o como lo conocemos en Venezuela, ACE y Rindex, son todas marcas de líneas de detergentes que nosotros las vemos en los supermercados o en cualquier negocio donde se vaya a comprar, y creemos que pueden venir de empresas distintas, pero todas están bajo el paraguas de Procter & Gamble. Entonces, por eso digo que puede verse esta función relativizada por la concentración de marcas en una sola empresa. Pero además, la marca sirve para diferenciar una cualidad concreta de un producto o servicio, porque ya el desarrollo de ciertas empresas permite que ciertas marcas sean sinónimo de calidad de productos o de calidad de servicios, con lo que también esta función de las marcas es bastante importante en la práctica. Y finalmente podemos tener que las marcas tienen la función de promover la
comercialización o venta de productos y la comercialización o prestación de servicios. Por eso es que es muy importante desde el punto de vista de las empresas el marketing, de cómo ellos se venden al público a través de medios tradicionales, a través ahorita especialmente del internet, de las redes sociales, y por eso la marca es un activo muy importante dentro de las empresas, sobre todo de aquellas transnacionales que tienen alcance prácticamente global. Ahora, como he indicado, los derechos sobre las marcas derivan de un registro. Pero ¿cuáles son estos derechos? En primer lugar, tenemos que el registro de una marca le otorga a la persona que está solicitando una titularidad sobre el mismo. Se entiende que ella es propietaria de esa marca. Y esto, de nuevo, se puede convertir en un activo muy importante para la persona o para la empresa que sea dueña de esa marca. Por ejemplo, marcas como McDonald's, marcas como Nokia, marcas como Sony Ericsson, por ejemplo, que han tenido una gran trayectoria, marcas como BMW, se entiende que el solo activo de la marca, de la representación del logo, de la representación del nombre, es un activo muy importante dentro del desarrollo de esa empresa. Por eso es que también dentro de los derechos que se le otorga a un titular de marcas está el uso exclusivo de la misma. Se entiende que al ser registrada una marca, la persona que lo registra es la única que puede utilizar dicha marca en el ámbito del registro otorgado, porque para esto se determinan distintas clases a través de un instrumento derivado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como lo es el clasificador de NISA, que establece para qué productos y para qué servicios se puede utilizar una marca. Pero además el titular puede otorgar licencias para el uso de marcas por parte de terceros. Y esto es un aspecto muy importante, por ejemplo, dentro del ámbito de las franquicias, dentro del ámbito de transferencia de imágenes o de marcas a través de ciertos países en donde no es el titular propio de la marca quien lo está explotando, sino un tercero generándole una renta a ese titular. Finalmente, tenemos que dentro de los derechos que se le otorga a un titular de marcas está el impedir que terceros usen la misma marca o marcas similares dentro del mismo ámbito comercial. Por ejemplo, si se tiene una marca registrada en una clase determinada, todas las personas que quieran registrar una marca similar en la misma clase o en clases aledañas pueden verse ante el escenario de que el titular de la marca se oponga a ese registro o de que el propio organismo se encargue de rechazarle esa solicitud por no tener un carácter distintivo y por más bien generar el riesgo de que se verifique una confusión en la práctica. Ahora, dentro de las marcas nosotros podemos ver distintas clases o distintas clasificaciones. La principal clasificación está en cuanto al objeto que van a designar estas marcas, que son las marcas de productos y las marcas de servicios. Y esta clasificación la vemos especialmente reflejada en el acuerdo de NISA, del cual deriva el clasificador de NISA que se utiliza en la práctica para establecer las clases en donde van a ser inscritas las distintas marcas. Pero además, en cuanto a la naturaleza de las marcas, podemos ver distintos tipos y esto es importante notarlo por el alcance o la importancia que debe tener la protección de la propiedad intelectual en la práctica. Las marcas tradicionales o las marcas que normalmente han sido protegidas por los ordenamientos jurídicos se dividen en tres, en donde están las marcas denominativas, que se componen de números, letras o palabras o cualquier otro signo similar, en donde, por ejemplo, tenemos a la palabra Netflix, en este caso para designar un servicio de streaming de contenido en línea. Tenemos las marcas gráficas que solo se representan por un logo o por un dibujo, en donde tenemos como ejemplo paradigmático el swoosh de Nike, esa marca famosa de ropa y de zapatos deportivos, pero pueden además verse estos elementos combinados en lo que se llaman las marcas mixtas, en donde, por ejemplo, tenemos el caso de Levi's mostrado en pantalla. Pero además, modernamente se han desarrollado otros tipos de marcas no tradicionales, en donde varía dependiendo del ordenamiento jurídico,
la protección que se le puede otorgar o no. Así, yo traigo a colación 3 ejemplos que pueden ser ilustrativos en la práctica. Tenemos así las marcas tridimensionales, que son aquellas constituidas por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase, que no es totalmente reconocido en todos los sistemas, pero hay algunos que sí lo plantean, y en donde tenemos, por ejemplo, a la botella de Coca-Cola. Tenemos marcas sonoras que están representadas por sonidos, pero deben además ser representadas a través de notas musicales o de una gráfica sonora. Y hay un ejemplo que creo que todos podemos conocer, que es este. Bueno, creo que no se reproduce, pero el ejemplo era el ringtone de Nokia. Es una marca registrada de Nokia, que es una marca sonora y es utilizada en la práctica. También hay otros ejemplos de marcas sonoras como el rugido del león de MGM al inicio de las películas. Y aquí se presenta una intersección interesante entre lo que son los derechos de autor que puede ser, que puede empezar sobre esa creación original por ejemplo, de la música y la marca que es dueña de una compañía. Y finalmente, como otro ejemplo de marca, de marca no tradicional, perdón, tenemos a las marcas de color, en donde, por ejemplo, tenemos el Tiffany Blue. El azul utilizado por la compañía Tiffany es una creación propia de la compañía, que es una marca no tradicional, que es un activo de verdad muy importante para esta empresa. Ahora, en lo que respecta al derecho de autor, vemos que el derecho de autor y los derechos conexos tienen naturalezas distintas. El derecho de autor es el que protege las obras de un autor o creador, por ejemplo, o el autor de un libro, el creador de una composición musical, el creador de una obra cinematográfica, mientras que los derechos conexos son aquellos otorgados a personas que no son creadores propiamente, pero cuya actividad está íntimamente relacionada con ellos, en donde tenemos, por ejemplo, a intérpretes, a compañías de radiodifusión o de transmisión por televisión, a productores de fonogramas, entre otras personas. Y estos derechos, el derecho de autor y los derechos conexos, están, por lo general, no están sometidos a formalidades como en el caso de las marcas que están sometidas a un registro, sino que estos se generan por el propio acto de crear. Ahora, dentro del derecho, de los derechos conexos, del derecho de autor y los derechos conexos, hay un gran ámbito de obras a proteger, como son las que están mostradas en pantalla. Y aquí se incluyen cosas como libros, folletos u otras obras escritas, como composiciones musicales, como interpretaciones artísticas, como incluso obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, e incluso programas de computación también están dentro del paraguas de la protección por el derecho de autor. Y dentro del derecho de autor se incluyen igualmente una serie importante de derechos que son protegidos en la práctica, como son los derechos morales y los derechos económicos. Los derechos morales son aquellos que permiten designar a una persona como autor o creador de una obra determinada. Y estos normalmente son inalienables, en algunos ordenamientos no están sometidos a ningún ámbito temporal de protección, sino que se entienden que no hay un vencimiento sobre ellos, mientras que los derechos económicos son aquellos que permiten al creador de la obra o a la persona relacionada al creador percibir una ganancia económica por el uso de la obra por terceros, en donde se incluyen derechos, por ejemplo, como el relativo a la reproducción, el relativo a la transmisión, a la comunicación al público, a la puesta en disposición, que tiene mucha relevancia en los servicios de streaming en línea como Netflix, como Disney Plus, como Spotify, en donde lo que propiamente se está exponiendo a disposición del usuario una obra que está protegida por esta rama específica de la propiedad intelectual, en donde el usuario no se convierte en propietario de esa canción, por ejemplo, como ocurre cuando se compra a través de iTunes. Habiendo dicho esto, es importante entonces establecer por qué es importante
estudiar la relación entre el derecho internacional privado y el derecho de la propiedad intelectual. Y en primer lugar vemos que esto es importante porque, por lo general, o como principios generales dentro del derecho de la propiedad intelectual, tenemos al principio de territorialidad y el principio de independencia. El principio de territorialidad lo que implica es que la propiedad intelectual es válida en principio, solo en el país en donde se conceden o se reconocen los derechos. Esto supone que los derechos de la propiedad intelectual adquiridos en virtud de la legislación de un país solo tienen validez dentro de ese país determinado y no dentro de otro. Por ejemplo, a modo de ejemplo ilustrativo, si se fuese a registrar la marca MDIPC con el logo que vemos en pantalla, que es el logo de la maestría, en la clase 41 que sirve para designar los servicios de educación ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, vemos que esa protección estaría limitada en principio a el territorio venezolano y de hecho el servicio al ofrecer información al usuario establece esto de forma bastante clara. Ahora, el principio de territorialidad tiene excepciones en la práctica, como aquellas establecidas en algunos tratados internacionales en la materia. Por ejemplo, el régimen de las marcas notoriamente conocidas, en donde la protección puede extenderse incluso a aquellos países en donde no hay propiamente un registro, sino que, pero la marca es tan conocida dentro de ese ámbito territorial que igualmente puede protegerse a través de lo establecido por el Convenio de París. Igualmente tenemos regímenes de derecho unitario, como el establecido dentro de la Unión Europea, en donde se establece una protección que excede el ámbito territorial de un solo país. Igualmente hay mecanismos como el que teníamos en el ámbito de la Comunidad Andina, en la decisión 486, el cual era de la oposición andina, que era la posibilidad de que una persona, parte de la Unión o dentro del ámbito territorial de la Unión se opusiese a el registro de una marca ante la autoridad de otro país. Ahora, en lo que respecta al derecho de independencia, de independencia de la protección, vemos que este también es una consecuencia del principio de territorialidad e implica que la adquisición y la protección de los derechos de la propiedad intelectual en un país determinado están sujetos a las leyes de ese país solamente, sin que tenga influencia lo dicho por otros países. Por eso es que, por ejemplo, si una marca es registrada en Venezuela, esto no necesariamente garantiza que va a ser registrada en otro ámbito territorial. O si en los Estados Unidos, por ejemplo, es anulada la protección de una marca, eso no tiene efecto directo dentro de una marca, dentro de la misma marca que haya sido registrada acá en Venezuela, por ejemplo. Este principio de la independencia se nota incluso ante iniciativas que plantean la posibilidad de protección internacional de un derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, tenemos en la práctica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el Sistema Internacional de Madrid, que es un sistema internacional que se plantea para el Registro Internacional de Marcas, pero en donde a final de cuentas la decisión de si se otorga la marca o no va a depender de cada uno de los países ante los cuales se vaya a dirigir esa solicitud. Por eso este principio de independencia se ve en la práctica. Pero además porque es importante la relación entre el derecho internacional privado y el derecho de la propiedad intelectual, porque tanto la globalización como la extensión de los servicios en línea establecen mecanismos para la rápida circulación transfronteriza de bienes que están protegidos por la propiedad intelectual en la práctica. Ahora, pasando a los instrumentos que regulan la propiedad el derecho internacional privado de la propiedad intelectual, vemos que la mayoría de los tratados internacionales que han sido establecidos en la práctica, que hay una buena cantidad de instrumentos que han sido dictados dentro del marco de, por ejemplo, la Unión de París para la protección de la propiedad industrial o de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, vemos que la mayoría de estos buscan establecer normas de carácter material para la protección de estos bienes.
normas que pueden calificarse de materiales especiales porque en la mayoría de los casos están incluso dirigidas a, a garantizar la protección en el foro de bienes protegidos por propiedad intelectual que han sido reconocidos inicialmente o han sido registrados en un territorio distinto al donde se busca la protección. Por eso es que es importante tener en cuenta dentro de este ámbito, por ejemplo, lo relativo al trato nacional establecido en estos instrumentos que están mostrados en pantalla. Pero por lo general, el objetivo de estos tratados internacionales es, como he dicho, establecer normas de carácter material, pero no se concentran en establecer normas ni de jurisdicción ni de derecho aplicable desde el punto de vista del derecho internacional privado. Solo hay una excepción que todavía es discutida en la práctica, que es la establecida por el artículo 5, numeral 2 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886. Porque este artículo 5 establece el principio del trato nacional, pero además incluye una norma que indica lo siguiente: el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra, aspectos que ya hemos nombrado. Pero además indica esta norma que, por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente convenio, la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados por el autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del país para el que se reclama la protección. Normas similares las tenemos, por ejemplo, en el Convenio de Roma de 1961 y en el Tratado de Beijing de 2012, que también regulan aspectos relativos al derecho de autor y a los derechos conexos. Ahora, hay discusión sobre si esta norma constituye o no una norma de conflicto. Y aquellos que dudan sobre esta naturaleza se tienden a indicar que este no es el objetivo que persiguen estos instrumentos, sino que ellos persiguen establecer normas que vayan contra la discriminación de autores o de creadores extranjeros y normas para establecer una mínima protección de los derechos de la propiedad intelectual dentro de los estados partes. Por lo que aquí no se puede establecer que se esté que haya tenido la intención los redactores del tratado de incluir una norma de conflicto dentro de su ámbito. Pero hay otros que indican, hay otros autores y hay otras personas que se han dedicado al estudio de esta rama que indican que sí se puede entender esta norma como una norma de conflicto y además como una norma de conflicto que establece un factor de conexión muy importante en la materia, como vamos a ver en unos momentos, como es la les, los y protecciones, o la ley para la ley del lugar para el cual se exige o se demanda una protección dentro del ámbito de la propiedad intelectual. Aspecto que ha derivado de una interpretación de esta norma del Convenio de Berna y de una interpretación un poco apartada del texto del artículo, porque si ustedes ven al final de la norma, aquí se habla exclusivamente por la legislación del país en que se reclama protección, con lo que se podría entender que, que esta ley es la ley del foro. Pero más allá de la discusión de si el Convenio de Berna y los demás instrumentos indicados prescriben o no las leyes protecciones, se indica que en la práctica, por consecuencia de los principios de territorialidad e independencia que ya he comentado, esta norma de conflicto es la que más prevalece en la práctica y eso lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, la relevancia de estudiar la relación entre el derecho internacional privado de la propiedad intelectual y el derecho internacional privado ha sido notado por diversas instituciones que han emitido instrumentos de soft law o de derecho no vinculante para regular este asunto. Aquí incluimos instrumentos como
los principios de propiedad intelectual que rigen la jurisdicción, el derecho aplicable y la sentencia en el litigio internacional, un instrumento emitido por el American Law Institute en el 2008. Tenemos igualmente la propuesta de normas en materia de jurisdicción, derecho aplicable y reconocimiento y ejecución de la sentencia del litigio de propiedad intelectual, que es un instrumento dentro del proyecto de transparencia del derecho japonés, que fue publicado en el 2009. Tenemos igualmente la propuesta común de principios de derecho internacional privado de los derechos de propiedad intelectual, emitido por los socios de la Private International Law Association de la República de Corea y de Japón. Y los dos instrumentos que más modernamente se han dedicado a estos asuntos, como son los principios CLIP o principios sobre derecho internacional privado de la propiedad intelectual, emitido por el Grupo Europeo Max Planck sobre derecho internacional privado de la propiedad intelectual, y las directrices sobre el derecho internacional privado de la propiedad intelectual, que está actualmente siendo preparado por el Comité de Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado de la Asociación de Derecho Internacional. Además, hay un instrumento que es el que está al final de la lámina, que si bien no es un instrumento de soft law propiamente, es también una guía en la práctica, como lo es el documento sobre confluencia del derecho internacional privado con el derecho de propiedad intelectual, que está redactado por y para jueces y que fue publicado bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, con lo que vemos como incluso estas dos importantes instituciones que se dedican cada una a un ámbito específico, buscan estudiar la relación entre estas dos grandes ramas. Ahora, partiendo de estos instrumentos, yo voy a dar algunas consideraciones sobre los aspectos de jurisdicción y los aspectos de derecho aplicable del derecho de la propiedad intelectual. Partiendo del tema de la jurisdicción, vemos que tradicionalmente el enfoque era muy territorial, porque se indicaba que los únicos tribunales que podían conocer litigios sobre derechos de propiedad intelectual eran los tribunales del lugar para el cual se buscaba protección. Este enfoque partía mucho, sobre todo en el ámbito del common law, de la llamada Mozambique Rule, que deriva de un caso decidido por la House of Lords a finales del siglo XIX, en donde básicamente se indicaba que una corte inglesa no tenía jurisdicción sobre acciones relativas a la propiedad o posesión de inmuebles situados en el extranjero y que era aplicado por analogía a los supuestos de propiedad intelectual, especialmente o inicialmente sobre los juicios sobre patentes, pero que luego fue extendido a los juicios sobre derecho de autor y derecho de marcas. Pero incluso antes de la era del Internet, en los Estados Unidos de América se comenzaron a desarrollar otras tendencias, en donde se indicaba que si había jurisdicción desde el punto de vista personal, no había nada que obstaculizase a los tribunales norteamericanos para conocer una acción sobre la infracción de un derecho de propiedad intelectual en el extranjero o de un derecho de propiedad intelectual foráneo. Y es por esto que más modernamente se entiende que en los litigios de propiedad intelectual los tribunales pueden conocer sobre derechos de la propiedad intelectual registrados o materializados en el extranjero siempre que cuenten con los criterios de jurisdicción para ello. ¿Y cuáles son estos criterios de jurisdicción que hemos visto en la práctica? En primer lugar, y esto es una excepción a la normalidad de los criterios de jurisdicción concurrente en esta materia, tenemos como criterio de jurisdicción exclusiva a las cortes del lugar en donde donde un derecho de propiedad intelectual ha sido registrado para conocer sobre aspectos relativos a la concesión, registro, validez, abandono o caducidad de estos derechos. Esto es un criterio de jurisdicción que sobre todo se limita en el ámbito de estos instrumentos de soft law a
a los derechos objeto de registro. No se aplica, por lo general, a los derechos, por ejemplo, al derecho de autor, que no está sujeto a formalidades. Pero pasando a criterios de jurisdicción más del lado de criterios de jurisdicción concurrente, vemos que el principal criterio de jurisdicción utilizado en la práctica es el domicilio del demandado. Y esta aplica tanto para personas físicas como para personas jurídicas y tiene la particularidad de que otorga a los tribunales del foro jurisdicción sobre la totalidad del ámbito del litigio. Por ejemplo, si se está demandando la infracción de un derecho de propiedad intelectual a través de la Internet, en donde se indica que se ha extendido esta infracción a través de, por ejemplo, Colombia, Venezuela y Ecuador. Si se está demandando ante los tribunales del domicilio del demandado, los tribunales de ese foro pueden conocer sobre el ámbito total de la infracción en estos 3 países y no va a estar limitado nada más a lo que haya ocurrido dentro de su territorio. Ahora bien, muchos de estos instrumentos del derecho internacional privado de la propiedad intelectual coinciden igualmente en establecer algunos criterios para los casos en donde hay múltiples demandados y hay uno solo de ellos que está domiciliado en el foro. Ahí normalmente se indica que los tribunales del foro pueden igualmente conocer estas acciones cuando haya una relación estrecha entre la acción que conecta a todos estos demandados y que lleva a la necesidad de concentrar la acción en un solo tribunal para evitar decisiones contradictorias o incompatibles entre sí. Este es un instrumento, un criterio que además se ve de forma general dentro del ámbito de la Unión Europea en el reglamento de Bruselas I. Este criterio, como he dicho, es ciertamente relevante para los casos de infracciones de derecho a la propiedad intelectual en Internet porque permiten al titular de esos derechos concentrar en un solo tribunal su demanda y además conseguir allí el remedio total por la infracción que ha sido verificada por la otra persona u personas que han sido demandadas. Pero además, vemos que dentro de los instrumentos de soft law que he comentado anteriormente, hay otros criterios que voy a pasar muy rápidamente. Ahí se reconocen los supuestos de sumisión, tanto expresa como tácita, a través de los acuerdos de elección de foro o a través de la actuación de las partes en el proceso. Igualmente se reconocen los criterios el criterio del lugar de cumplimiento de la obligación en el caso de asuntos contractuales que versan sobre licencias o sobre sesiones de marca. Y se establecen otros criterios para situaciones particulares como los casos de procedimientos paralelos, en donde los principios allí tienen un enfoque interesante porque establece la posibilidad de que uno de las cortes que está involucradas en el caso se convierta en una autoridad coordinadora que pueda incluso tomar decisiones sobre el fin de los litigios que están en otras cortes, pero otros instrumentos como el de los principios CLIP o el borrador de los principios de la International Law Association tiene un enfoque más conservador hacia lo que normalmente es la litigispendencia y la conexidad en nuestros países de civil law. Pero pasando al tema propiamente de las infracciones ubicuas, vemos que este es el asunto que más puede tener relación con las actividades llevadas a cabo en la Internet. Pensemos, por ejemplo, en la infracción masiva de los derechos de un autor de una obra cinematográfica que se pone a disposición del público a través de la plataforma Facebook meses antes de su lanzamiento, lo que puede generarle al autor y a aquellos que sean titulares de los derechos conexos
cuantiosas pérdidas. Entonces aquí se genera la pregunta, ¿ante qué autoridad debe concurrir este autor o estos titulares de los derechos conexos y cuál va a ser el alcance de la jurisdicción de dicha corte? Dentro del ámbito de la Unión Europea, vemos que el criterio que normalmente ha prevalecido es el del Forum Delicti Commissi, o del el foro que tiene relación con el lugar en donde se verifica el hecho generador del daño o el lugar en donde se verifican los efectos del daño. Esta es normalmente la interpretación que se le ha dado a este criterio de jurisdicción. Y en cuanto a su alcance, vemos la diferencia de que el lugar de verificación del hecho generador del daño le da un alcance territorial ilimitado a la jurisdicción del tribunal, mientras que los efectos, que el lugar en donde se verifican los efectos del daño le otorga al tribunal una jurisdicción más limitada a los efectos que efectivamente se verifiquen dentro de ese territorio. Pero entonces aquí se puede generar la pregunta de cómo se concreta el lugar en donde se verifica el hecho generador del daño y el lugar en donde se verifican los efectos del daño en un ámbito digital. Y aquí hay dos casos que quiero traer a colación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos pueden dar luces sobre este asunto. En primer lugar está el caso Wintersteiger del 2012, en donde una empresa austriaca, Wintersteiger, que se dedicaba al desarrollo y manufactura y distribución de productos relacionados con esquí y con snowboarding, era dueña de una marca del mismo nombre de la empresa, Wintersteiger, la cual fue utilizada por la empresa demandada como palabra clave para reservada dentro del ámbito de la plataforma Google para publicidad de sus productos, que entre los cuales se incluían los productos de Wintersteiger, pero no había ninguna relación económica ni una licencia que hubiese sido otorgada por Wintersteiger a la empresa demandada. Entonces, en la consulta que se le realizó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de la cuestión prejudicial fue cómo se podía concretar en este caso el lugar del hecho causal y el lugar en donde se verificaron los efectos del daño. Y aquí es interesante ver cómo el lugar del hecho causal fue concretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el lugar en donde el infractor inicia el proceso que culmina en la infracción de la marca. Pero aquí aclara que si bien este proceso técnicamente comienza a través de la actuación del infractor en una plataforma y la extensión de ese daño se verifica a través del proceso de un servidor, por ejemplo, en este caso del servidor de Google, no se podía dar el criterio de jurisdicción al servidor por un asunto de previsibilidad en la práctica, porque esto no permitía a los litigantes, ni al demandante, ni al demandado, conocer previamente en donde ellos podían ejercer sus acciones o en donde el demandado iba a ser sometido a una acción en particular. En lo que respecta al lugar en donde se verifica los efectos del daño, en este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que es en donde se encuentra registrada la marca. Igualmente está el caso Hedgeduck, en donde se involucraba una señora del mismo apellido, el nombre del caso, que era fotógrafa profesional de arquitectura, domiciliada en Austria, cuyas fotos fueron puestas a disposición del público en la página de la empresa demandada, que estaba registrada con un dominio de carácter territorial limitado a Alemania. Entonces aquí igualmente se preguntaba que cómo se podía concretar el lugar en donde se hubiese verificado el hecho generador y el lugar en donde se hubiesen verificado los efectos del daño. Y aquí, con respecto a este último criterio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que el lugar en donde se hubiesen verificado los daños se podía asumir
que era en donde estuviese accesible el sitio web. Y como en este caso el sitio web estaba accesible en el ámbito territorial de tanto de Austria como de Alemania, cualquiera de ellos podía tener jurisdicción sobre el asunto. Pero con esta última sentencia, con el caso Hedgeduck, surge la cuestión que es discutida en la práctica, que si la mera accesibilidad de un sitio web otorga a los tribunales de ese territorio criterios suficientes para asumir jurisdicción. Y esto, sobre todo, es importante a los efectos de la infracción de derechos de propiedad intelectual en Internet, porque entonces virtualmente podría ser que cualquier país del mundo, por ejemplo, que tenga en donde sea accesible Facebook, volviendo al ejemplo que di anteriormente, puedan conocer una demanda por infracción de un derecho de propiedad intelectual. Entonces, ante esta situación, ¿qué alternativas se han presentado? Se han presentado las alternativas que se muestran en pantalla por los instrumentos de soft law que allí se comentan. Ahí vemos en primer lugar que la Transparency Proposal opta por el lugar en donde se maximizan los resultados de la infracción de ubicua, como se conoce a este tipo de infracciones a través de la Internet. Pero no establece claramente los criterios para determinar en dónde se entienden maximizados estos resultados. Mientras que la propuesta común de socios de la Asociación de Derecho Internacional Privado de Corea y de Japón y los principios CLIP optan por otras alternativas. La primera, por el lugar en donde se hubiese verificado la mayor parte de las actividades que inician la alegada infracción, en donde lo más seguro o la interpretación más posible es que se vuelva a criterios de carácter personal, porque se ha entendido en ciertos países que el lugar en donde se activa la infracción de una marca se puede entender en donde el lugar en donde esté establecida, donde esté domiciliada la persona que ha sido infractora en la práctica. Los principios CLIP establecen otra alternativa distinta, que es el lugar en donde se hubiera producido o pudiera producirse la infracción. Ahora, en cuanto al derecho aplicable, y aquí, bueno, por cuestiones de tiempo voy a cortar un poco la exposición. Vemos que los mayores enfoques que se han verificado en la práctica se dividen entre lo que es la lex loci protectionis, que se traduce en la aplicación de la ley para el cuyo territorio se reclama la protección, y las lex loci originis, que se traduce en la aplicación de la ley del lugar en donde el derecho de autor se ha generado por haber sido creada allí la obra. En el caso de la ley loci protectionis, vemos que esta es una consecuencia del principio de territorialidad de los derechos de la propiedad intelectual y responde a la idea de que la norma de conflicto, en este caso, trata con regulaciones que no son susceptibles de ser sustituidas o intercambiables entre sí, porque están muy arraigadas dentro de ese ámbito territorial determinado. Pero entonces ahí se presenta la pregunta de cuál es el ámbito que puede regular estas leyes, los y protecciones. Y la posición prevalente en la práctica indica que, dada la conexión que existe entre las leyes, los y protecciones y la naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual, esta ley se extiende a todos los aspectos relacionados con la existencia, validez y protección del derecho de propiedad intelectual. Y esta es la posición que vemos en muchos sistemas, como por ejemplo el austriaco, el belga o el italiano, así como en la mayoría de los instrumentos de soft law que hemos comentado en la práctica. Pero además está la alternativa de las lex originis, que es la ley del lugar en donde se originó el derecho de la propiedad intelectual. Pero esta ha tenido un impacto más limitado en la práctica, especialmente por esa norma que vimos del convenio de Berna, porque se indica que podría ir en contra de lo establecido en ese convenio, y porque se critica el alcance virtualmente universal que se le otorgaría a la ley del lugar en donde la obra protegida por el derecho de autor o los derechos conexos
ha sido protegida inicialmente. Por esto la mayoría de los instrumentos de soft law que he indicado en mi exposición optan por el caso de la ley. Lo que ocurre en los casos de infracción ubicua, porque si se aplica la ley LOCI y protecciones, se estaría ante el caso de que, por ejemplo, volviendo a ese caso de Facebook, si se demanda la protección en todos y cada uno de los países en donde está disponible ese contenido de Facebook por el cual ha sido violado el derecho de autor del creador de esa obra cinematográfica, eso quiere decir que el tribunal tendría que aplicar virtualmente el derecho de todos y cada uno de los países para el cual se está reclamando la protección. Entonces aquí vemos cuáles son las alternativas que han sido propuestas en la práctica ante esta situación. Aquí vemos que la propuesta de la mayoría de los instrumentos que he comentado en la práctica es la ley o leyes más estrechamente conectadas con la disputa. Y aquí todos coinciden en establecer una serie de criterios por los cuales se puede concretar esta ley más conectada con el asunto, como el lugar en donde el infractor esté establecido, el lugar en donde el titular del derecho de propiedad intelectual ha tenido más impacto en su actividad, los mercados ante los cuales el infractor y el titular del derecho dirigen en su mayoría sus actividades, todos los cuales pueden llevar a que el tribunal determine un derecho o unos derechos de número reducido que puedan ser aplicados concurrentemente para el fondo de ese litigio que versa sobre un derecho de propiedad intelectual. Pero además vemos que la Transparency Proposal establece una alternativa distinta, y es aquella relativa a la ley del lugar donde los resultados de la explotación se ven o van a verse maximizados. Y de nuevo, allí no otorga mayores criterios por los cuales se puede concretar este asunto. ¿Qué problemas se generan por estas alternativas en casos de infracción ubicua? En primer lugar, que a pesar de los criterios que han sido indicados por estos instrumentos de soft law, la determinación del derecho, de los derechos concretamente aplicables, puede ser difícil en la práctica. Y además, estas alternativas pueden privar al demandado de oponer limitaciones o excepciones al derecho de propiedad intelectual que establecen la mayoría de los países del mundo dentro de sus legislaciones, de aquellos lugares en donde normalmente se busca la protección. Porque hay, tanto en materia de derecho de marcas como en materia de derecho de autor, hay excepciones y hay limitaciones al uso de la propiedad intelectual que no necesariamente van a ser calificadas como una infracción. Entonces, es por esto que a pesar de que han sido propuestas estas alternativas, todavía se discute en gran medida su necesidad y su pertinencia en la práctica. En cuanto a la ley aplicable a la responsabilidad de proveedores de servicios e intermediarios, vemos que en la mayoría de los casos se tiende a atar esta infracción subsidiaria al mismo derecho que rige la infracción principal. Así que si, por ejemplo, un usuario dentro de una plataforma web infringe un derecho de autor y el dueño de la plataforma, la empresa que es dueña de la plataforma, permite o incluso impulsa esa actuación, ambos ámbitos de responsabilidad pueden ser sometidos a una misma ley en la práctica. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional privado venezolano, ¿cómo estamos con los temas de derecho de la propiedad intelectual? Aquí yo me voy a limitar a lo indicado en materia de jurisdicción por la Ley de Derecho Internacional Privado. Aquí vemos que, bueno, al tener como criterio general de jurisdicción el del domicilio del demandado, vemos que aquí
puede también concluirse en esa interpretación que se ha visto en la práctica de que si el demandado está domiciliado en Venezuela, los tribunales venezolanos tendrían jurisdicción por todo el ámbito de la infracción, a pesar de que se haya verificado más allá de las fronteras venezolanas. El problema que se podría generar en la práctica es con los casos de varios demandados, porque como en Venezuela rige el principio de reserva legal con respecto a los criterios de jurisdicción, y no se puede aplicar por analogía o por vía de principios otros criterios que no sean los que estén en la ley, no tenemos una alternativa como la que tienen estos instrumentos de soft law en caso de múltiples demandados. Y esto podría generar el problema en que, por ejemplo, si tenemos una demanda por infracción de propiedad intelectual que ha sido intentada contra varios demandados, unos sí domiciliados en Venezuela, pero otros no, que la jurisdicción sobre cada uno de ellos pueda tener un alcance distinto en la práctica para el juez venezolano. Con respecto al forum recite, establecido en el artículo 40, numeral 1, tenemos allí la posibilidad de establecer la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer sobre todo de los casos de titularidad de los derechos de propiedad intelectual. Pero ¿cómo lo concretamos la situación del bien aquí en Venezuela? Aquí se aplica normalmente en materia de derechos de propiedad intelectual objeto de registro, lo establecido en el artículo 108 del Código Bustamante, norma que se aplica como principio de derecho internacional privado generalmente aceptado, para establecer que si el derecho ha sido registrado aquí en Venezuela, se entiende que está situado aquí en Venezuela. Y en el ámbito del derecho de autor, lo que normalmente se indica es que se entiende situado en el lugar en donde se está buscando la protección. Así que si el derecho de autor se entiende que está se está buscando su protección aquí en Venezuela, se entiende ese derecho ubicado aquí en nuestro territorio. Con respecto a los criterios establecidos en el numeral 2 del artículo 40, el lugar de celebración del contrato, el lugar de ejecución, no hay allí mayor problema, aplican de igual forma en la práctica. Y con respecto al lugar en donde se verifican los hechos, o si se verifican los hechos en el territorio, tienen jurisdicción los tribunales venezolanos, ahí volvemos a los mismos problemas que habíamos visto en el ámbito de la Unión Europea, en cómo concretar esos criterios, y especialmente si el tema de la mera accesibilidad del contenido a través del cual se le infringió el derecho de propiedad intelectual en Venezuela, otorga jurisdicción a nuestros tribunales venezolanos. Finalmente, con respecto a los criterios de citación y sumisión, no hay allí mayor dificultad, podrían aplicar como aplican en cualquier caso de derecho internacional privado. En lo que respecta al derecho aplicable, vemos que estas normas que están citadas en pantalla de la Ley sobre Derecho de Autor establecen a través de un enfoque unilateral el criterio de la ley Loss y Protecciones, porque todas estas normas están dirigidas a establecer el ámbito de protección de la ley venezolana. Con lo que si se realiza una interpretación bilateralizadora de esas normas, se puede llegar a la misma conclusión que hemos visto en los instrumentos que he ido comentando en mi exposición, en que se aplican para la mayoría de los aspectos de la propiedad intelectual la ley del lugar para el cual se persigue la protección en la clase, en la práctica. Con respecto a los contratos, a las licencias o a las sesiones de derechos de propiedad intelectual, ahí podría aplicar el principio de autonomía de la voluntad establecido en el artículo 29 o la solución subsidiaria establecida en el artículo 30 con las especificaciones adicionales que establece el artículo 31 en materia de principios. Y en materia de infracciones a los derechos de propiedad intelectual, podríamos aplicar igualmente la ley Loci Delicti establecida en el artículo 32, en donde igualmente se entiende que se puede aplicar o la ley del lugar en donde se ha verificado el hecho generador del daño o la ley del lugar en donde se han verificado los efectos del daño. Criterio además que puede llevar en la mayoría de los casos al mismo resultado que la ley Loci Protecciones. En todo lo demás, que no está abarcado por esta ley de derecho de autor o por los criterios establecidos por la ley de derecho internacional privado, considero yo que debería aplicarse
la ley, los y protecciones como principio de derecho internacional privado generalmente aceptado. Esto sobre todo en el ámbito de titularidad de los derechos de propiedad intelectual. Finalmente, y esto nada más como abre boca para alguna oportunidad posterior, vemos que hay otras alternativas no judiciales para la protección de la propiedad intelectual en línea, como es en primer lugar, la política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, porque los nombres de dominio o las direcciones que nosotros incluimos en el navegador, por ejemplo, www.facebook.com, eso es un nombre de dominio. Eso es un signo que también sirve para distinguir plataformas, para distinguir sitios web de empresas que ofrecen distintos productos o servicios. Y sobre ello se puede igualmente generar conflictos como los conflictos del derecho de propiedad intelectual para, en casos tradicionales judiciales. Este organismo establece esta política en donde además se establece un mecanismo especial de resolución de conflictos cuyo uno de los administradores más importantes es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en casos que son de bastante interés porque a final de cuentas deciden si el uso que se le ha dado a un nombre de dominio o si el registro de un nombre de dominio ha sido de buena o de mala fe, con el resultado de que pueda ser cedido, modificado o transferida la titularidad del mismo a el titular que está reclamando la infracción de un derecho sobre ese dominio. Pero además, y con esto finalizo, vemos que la mayoría de las plataformas web, como las indicadas en pantalla, han estado, y sobre todo a partir del año 2020, de todo el tema del coronavirus que vivimos, a establecer políticas de protección de contenidos de propiedad intelectual más fuertes que puedan centralizar en ellos los reclamos por los titulares. Bueno, con esto comienzo mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Briceño, por su exposición. Ahora vamos a darle paso a una sesión de preguntas, de comentarios, de observaciones. Les pedimos a los interesados que soliciten su derecho de palabra por el chat. Si alguno tiene interés particular en hablar acerca o preguntar acerca de algún tema específico. Si no, aquí hay un comentario que tiene que ver con la cuestión del ámbito territorial de protección en particular de las marcas. Y es la cuestión acerca de la extensión de las potestades expropiatorias de los estados. Esto me imagino que tiene que ver con marcas que son objeto de registro en diferentes estados. Vamos a poner un ejemplo de una marca de esas que suponemos nosotros que está registrado en diferentes países, como podría ser alguna de las que mencionaste, Apple o McDonald's o alguna cosa por el estilo. Imaginemos la situación entonces de que la marca McDonald's sea expropiada. Ahí se puede presentar la situación de que como esa marca ha sido registrada, como al tratarse de una marca, normalmente es objeto de registro dentro de un estado determinado, es solo dentro de ese estado que tendría alcance esa expropiación. Un caso similar que, de nuevo, tampoco fue propiamente una expropiación, fue el caso del Cesta Ticket. Pues Cesta Ticket es una marca protegida y que es propiedad de Edenred. Pero nosotros tenemos una ley emitida por el Poder Público venezolano que se llama Ley del Cesta Ticket Socialista. Entonces ahí se puede presentar la pregunta. El Estado se está entonces apropiando del uso de una marca que es propiedad de alguien más. Y de nuevo entonces se puede presentar allí la cuestión. Esto va a estar nada más limitado al ámbito territorial venezolano o por otro lado puede estar
puede extenderse a otros territorios. Mi posición, al menos en este caso, es que tanto en los casos de expropiación como en estos otros casos aledaños, el efecto va a estar limitado solo a Venezuela. E incluso el efecto de esas expropiaciones fácticas puede estar discutido, porque si nosotros buscamos en los servicios, en el servicio autónomo de la propiedad intelectual, las marcas Kellogg's o la marca Cestatique van a estar todavía bajo la titularidad de los que se supone que son sus legítimos dueños. Gracias. Y en conexión con lo anterior, esto ya es de mi curiosidad, ¿tú consideras que una marca es susceptible de expropiación? Sé que no tiene mucho que ver con lo que estamos tocando, pero me llamó la atención sobre la base del comentario anterior o de la reflexión esa que hablaba del ámbito territorial de la expropiación. ¿Se podría pensar que es un activo expropiable? Ahí lo que veo discutible, sobre todo, porque tal vez como bien pueda ser objeto, pero el tema está en cómo se representa el interés público que se supone que va a proteger la expropiación dentro de la expropiación de una marca. O sea, ¿cuál es el fin del interés público que, por ejemplo, está detrás de una expropiación como la de Keller? O sea, tal vez de los servicios sí se puede entender, pero de la marca propiamente no me queda claro cómo allí puede entonces materializarse ese interés público en la práctica, que pueda llevar a ser un bien expropiado. Sí, sí, ciertamente, el determinar allí cuál es la razón de interés público o utilidad social que determina la expropiación de un bien intangible, pero bien al fin y al cabo, que sí sería Correcto. expropiable, es realmente el tema a cuestionar, a determinar. Bueno, invitamos nuevamente a ver si alguien tiene, aquí hay una pregunta que nos está haciendo Juan Hernández, nos está preguntando si, profesor, para el profesor Briceño, ¿puede explicar lo relativo a los derechos conexos? Y por favor, puede hacer nuevamente el comentario en cuanto al conflicto con el artículo 5.2 del Convenio de Berna. Gracias. Ok. Gracias, Juan, por tu pregunta. Con respecto a los derechos conexos, como había comentado, los derechos conexos son derechos que están otorgados a personas que no son propiamente creadores, pero que sí están relacionados con el acto de creación de obras que normalmente están protegidas por el derecho de autor. Por ejemplo, un ejemplo clásico de derecho conexo es el derecho que tiene el productor de un fonograma o de una canción sobre la grabación que él ha generado. Por ejemplo, si tenemos una canción de los Beatles que ellos han grabado en el estudio, se entiende que el productor de ese fonograma va a tener un derecho sobre la explotación de dicho fonograma, como tienen los autores, en este caso la banda, sobre derecho de autor sobre esa creación. Y así tenemos una serie importante de derechos conexos. Ahí se pueden ver derechos, por ejemplo, como los de radiodifusión, los derechos de transmisión a través incluso de satélite, o derechos que incluso, y esto es bastante interesante en la práctica, de obras que son, desde el punto de vista del derecho de autor, del dominio público. Porque, por ejemplo, una obra de Beethoven se entiende que ya es una obra que es del dominio público y por el cual nadie puede reclamar un derecho de autor. Pero la interpretación que haga sobre una sinfonía de Beethoven, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y que sea grabada en un CD, ahí sí hay un derecho conexo que puede ser protegido, como es el derecho de la interpretación o el derecho de la reproducción de esa interpretación a través de un formato físico. Entonces, por eso es que lo que inicialmente era otorgado solo a los autores o a los creadores de una obra,
se han extendido a otras personas que han sido aledañas a ellas, porque estos son muy importantes para los actos y para la distribución de estas obras de creación. Con respecto al convenio de Berna, la discusión que se presenta en la práctica es si es propiamente o no una norma de conflicto. Por la redacción podría parecer que sí, pero entonces queda la duda de si esa fue la intención de los redactores del tratado, de establecer una norma de conflicto que fuese además de obligatorio cumplimiento para los estados par. Pero como indiqué en la exposición, a pesar de esta discusión, a pesar de que todavía se pueda debatir si es o no una norma de conflicto, en la práctica la norma de conflicto que se genera es bastante similar a lo que se verifica en ese convenio de Berna, porque en el convenio de Berna se habla de la ley del estado en el cual se busca la protección, que ha sido interpretado como ley del lugar para el cual se busca la protección, que a final de cuentas es la ley Los y Protecciones, que he comentado a través de los instrumentos de soft law y a través incluso de la ley de derecho de autor venezolano. Muchas gracias, profesor. Bueno, voy a aprovechar otra vez para tocar la cuestión de la protección territorial en general de marca o de propiedad intelectual de alguna forma. ¿Cómo aplicarían esos criterios, o cómo aplicaría ese criterio en lo que tiene que ver con la cuestión de eficacia extraterritorial de las sentencias en esta materia? O sea, sería más fácil verlo, por ejemplo, tal vez si uno dice, bueno, es una condena patrimonial por infracción de un derecho marcario, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con el reconocimiento del título sobre la marca. ¿Cómo cree que operaría eso desde el punto de vista de la eficacia de las sentencias que declaren derechos relativos a esa materia? Sí, sí. De hecho, también ya tenemos otra pregunta más en el chat que vamos a formular tan pronto tengamos de vuelta al profesor Briceño. Bueno, hasta el momento habíamos tenido mucha suerte, ¿no? Habíamos tenido una presentación limpia sin complicaciones significativas. Pero bueno, tenía que llegar el momento. Ahora se unió nuevamente el profesor Briceño. Ya lo tenemos de vuelta, profesor. Sí, ya estoy por acá. Sí. Que se cayó la conexión un momento. Sí, brevemente le voy a la pregunta que había quedado pendiente y después tenemos otra más. Una es la que tiene que ver con el tema de la eficacia extraterritorial de las sentencias en materia en esta materia que es objeto de esta conferencia, y en particular, por ejemplo, decisiones que tengan que ver con pronunciamientos relativos a marcas, la titularidad de las marcas, condenas patrimoniales por violación de derechos marcarios o de derecho de autor. ¿Cuál sería, así en líneas generales, el régimen de eficacia de esas decisiones? No, el régimen en materia de reconocimiento, la verdad, no dista mucho de lo que vemos normalmente en la práctica. Todos estos instrumentos que yo comenté, los 5 instrumentos de soft law, tienen normas o incluyen normas sobre reconocimiento
y ejecución de decisiones extranjeras, y el enfoque es igual de como lo tenemos, por ejemplo, en la Ley de Derecho Internacional Privado, que efectivamente el estado de origen de la sentencia haya tenido jurisdicción, que se haya verificado el derecho de la defensa de las partes en el caso, que efectivamente la decisión sea final. ¿No? Ahí en cuanto al reconocimiento y decisión, ejecución de las decisiones extranjeras, no se ve allí una excepción que esté también relacionada con la territorialidad de los derechos de la propiedad intelectual, como uno podría pensar en principio, más allá del clásico límite del orden público. Ahí va a depender necesariamente, es decir, de qué tipo de decisión ha sido dictada, porque, por ejemplo, en materia de la jurisdicción exclusiva que comenté, de casos de registro, titularidad, cesión, abandono o extinción de derechos sobre bienes de propiedad intelectual objeto de registro, se dice que puede haber incluso una decisión por un tribunal extranjero, pero que esa decisión va a estar limitada solo entre las partes. Entonces, incluso en ese caso, puede el que tenga una sentencia a su favor sobre un pronunciamiento en ese aspecto, buscar en cualquier estado donde pueda ejecutar esa decisión el reconocimiento y la materialización de la misma. Pero, de nuevo, el régimen no se diferencia mucho de lo que vemos en los instrumentos clásicos de derecho procesal civil internacional. Muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta que nos hace el profesor Jesús Villegas. La pregunta lo felicita por su exposición y dice, ahora un poco más orientado hacia la problemática de la competencia desleal en materia de propiedad intelectual. La pregunta, ¿es este un problema exclusivamente territorial? ¿Y de qué forma el derecho internacional privado puede influir en esta problemática? La problemática, la de la competencia desleal en materia de propiedad intelectual. ¿Algún comentario al respecto? Sí, ahí no necesariamente el alcance va a ser igualmente territorial en el caso. Igual los instrumentos a los que hice alusión en la mayoría de los casos hablan de supuestos de competencia desleal en un sentido similar a las infracciones de derechos de propiedad intelectual. Entonces puede estar, por ejemplo, conectado el aspecto de derecho aplicable más hacia lo del... Creo que tenemos nuevamente un problema de conexión que ya esperamos solucionar. Voy a aprovechar, si está el profesor Villegas acá en la reunión todavía presente, tal vez, y si quiere completar su pregunta cuando tengamos nuevamente al profesor Briceño de vuelta, sería interesante cualquier reflexión adicional que quiera formular. Y lo mismo. Por aquí. Ok, adelante, continúe. No, ahí estaba comentando que muchos de estos instrumentos incluso prevén que sus reglas son extensibles a los casos de competencia desleal por los mismos hechos que sean que se vean objeto en casos de derechos de propiedad intelectual. Porque, por ejemplo, si a través de la infracción de una marca se lleva a un riesgo de confusión por parte del consumidor que lleve a este ámbito especial del derecho, incluso en materia de jurisdicción, en materia de derecho aplicable, pueden ser aplicadas muchas de las mismas reglas que hemos visto el día de hoy, sobre todo aquellas relativas a
la responsabilidad por el hecho ilícito, que en este caso sería o la infracción o la competencia desleal. Gracias. El profesor Villegas va a hacer una breve intervención ahora. Adelante, profesor. ¿Cómo no? Active su micrófono y adelante. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. No, a ver, muchísimas gracias por el espacio, profesor. Profesor Briceño, excelente la exposición. Y un poco el objeto de mi pregunta es que, claro, competencia desleal es una de esas áreas grises en las que realmente nadie ha dado una respuesta lo suficientemente, a ver, no quiero decir sólida porque sólida no es la palabra, sino que es un área tan gris porque tienes el derecho a la competencia por una parte y tienes una versión completamente distinta de lo que ven las personas que ejercen y practican el derecho a la propiedad intelectual, que la verdad es que, a ver, uno pudiera pensar que el problema de competencia desleal pudiera ser un problema exclusivamente del derecho a la competencia al ser exclusivamente definido por las leyes del Estado de que se trate. Hablemos de Venezuela. Uno pudiera pensar que, bueno, todo esto es un problema de monopolio o antimonopolio, y ahí muere la discusión. Pero hay algunos autores que han hablado inclusive de que este es un problema que trasciende las fronteras, ¿no? En el sentido de qué pasa cuando tú estás compitiendo deslealmente con una marca que tiene en un estado A, pero resulta que también tienes esa marca compitiendo deslealmente en un problema en el estado B, ¿no? Entonces, un poco para reflexionar de una materia que creo que es muy interesante, creo que es una materia en la que se ha escrito muy poco y que, a ver, pudiéramos decir que una respuesta fácil es que sí, es un problema territorial, pero en el mundo globalizado que hoy día tenemos, creería que es importante pensar en que este es un problema más allá de propiedad intelectual, más allá de derecho a la competencia, un problema que jurídicamente es fascinante. Muchas gracias. Gracias, profesor. Profesor Briceño, si tiene algún comentario para cerrar ese tema. Sí, no, es que ahí veo que podría haber un mismo desarrollo como ha ocurrido en materia de propiedad intelectual, porque como hemos visto, ¿no? Normalmente en materia de propiedad intelectual se parte de un principio de territorialidad, pero el comercio como está desarrollado actualmente y las actividades incluso en línea potencian tanto la circulación como el uso, como las infracciones que puedan estar relacionadas con el derecho de la propiedad intelectual. Sí, sí creo que el derecho de la competencia desleal merece una evaluación un poco más detallada para ver de qué manera entonces el derecho internacional privado puede dar respuestas también eficaces en este asunto y considero, al menos preliminarmente, que es posible que el derecho internacional privado pueda brindar herramientas de esta rama, a pesar de que esto es algo que incluso desde el punto de vista de la división normal entre las ramas del derecho se entiende como algo más de derecho público, pero que puede igualmente tener consecuencias comerciales y de derecho privado bastante graves. Muchas gracias, profesor. Hay para cerrar el ciclo de las preguntas y las respuestas, Eliezer Sánchez hace una serie de reflexiones relativas que relaciona el tratamiento procesal del derecho extranjero en los sistemas, particularmente aquí, el sistema inglés con el sistema nuestro, y le voy a pedir si él quisiera hacer el comentario de viva voz para facilitar su inteligencia. Eliezer Sánchez. Muy agradecido, profesor Bretón. Adelante. Muy interesante la presentación. En este momento, pues, yo estoy investigando un poco este tema y estoy interesado en saber si el profesor Briceño se ha encontrado en una situación en que ese tratamiento procesal del derecho extranjero en el sistema inglés podría llevar a situaciones distintas a lo que nosotros tenemos como el caso de equidad para el caso concreto. Si este approach, si este enfoque hacia el derecho extranjero podría llevar a resultados distintos. El derecho inglés considera el derecho extranjero como una cuestión de hecho y se ha dejado a las partes la prueba de este derecho, mientras que en el derecho civil no es el caso. Entonces quería saber si el profesor Briceño está al tanto de situaciones en que
esto podría llevar a resultados distintos. Tuvimos o perdimos nuevamente aquí por razones técnicas al profesor Briceño por un instante, casi como a la mitad del comentario que estaba formulando. Vamos nuevamente a esperar a que él regrese y cerramos el comentario y le damos la posibilidad de que nos ilustre con su breve explicación para entonces cerrar la parte de las preguntas y de los comentarios respecto de la exposición. Voy a aprovechar de todas maneras, tal vez y ahorita adelantamos un poquito aquí, anunciando, les voy a recordar a ustedes que en 2 semanas tendríamos nuestra nueva masterclass, que sería para el día jueves 21 de enero a las 4 de la tarde. Ya la invitación y la publicidad va a circular y para esa ocasión del 21 de enero vamos a tener al profesor Raúl Sánchez, quien es, si bien venezolano, es profesor en la Universidad de La Trobe en Melbourne, en Australia. Y el tema que él va a tocar ese día del 21 de enero es el de estudios y oportunidades en el extranjero. Así es el título que él le ha dado a su clase para el día 21 de enero. Entonces les recuerdo eso, que lo tengan allí pendiente ese día y seguramente más de uno va a encontrar muy interesante y muy atractivo ese tema que él plantea para el día 21 de enero. Vamos a darle un instante más al profesor Briceño para que se reconecte. Ojalá que lo pueda hacer. Si no, yo quería también hacer un comentario al respecto aquí. Ciertamente esa variedad, esa diferencia de tratamiento procesal del derecho extranjero en los diferentes sistemas lleva a muy diferentes consecuencias. No solamente el problema procesal, sino evidentemente su incidencia en los temas sustantivos. Porque evidentemente acá, o forzosamente la consecuencia es que dependiendo de la diligencia que tengan las partes al invocar el derecho extranjero, al alegarlo y sustentarlo, probarlo, ya sea para hacer valer una pretensión o como una defensa ante una pretensión que haga valer la otra parte, es decisiva. Y esas falencias o esas deficiencias que puedan tener las presentaciones hechas por las partes, si no son suplidas, si no pueden ser suplidas por el tribunal, pues al tener la carga la parte, pues él va a ser la única parte que se va a ver perjudicada por su actuación. Y como consecuencia de ello, pues el éxito de la pretensión o de la defensa. Eso así para tenerlo en términos muy generales. Y bueno, esa es una consecuencia jurídica y no solamente teórica de esos diferentes enfoques que tienen los países respecto del tratamiento procesal del derecho extranjero, que puede tener consecuencias realmente devastadoras y bien graves para el que no las puede satisfacer. El profesor Briceño ya regresó y hacemos entonces, completa el comentario, por favor, Eliezer Sánchez, y brevemente al profesor Briceño para cerrar la jornada. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, profesor, usted ha extendido, ha comentado muy bien sobre la pregunta. Básicamente lo que quisiera saber es si a nivel del derecho de propiedad intelectual, esta diferencia de enfoque procesal que tiene consecuencias en el derecho sustantivo, lo que las partes pueden eventualmente alegar y probar, hay casos en derecho de propiedad intelectual donde podríamos tener resultados totalmente divergentes. Si existe si esos casos están, ¿no? Porque yo he estado investigando este tema a nivel de derecho de contrato, pero quisiera saber si esto hay casos emblemáticos. Gracias. Bueno,
Bueno, sobre derechos de propiedad intelectual, al menos a nivel de las cortes inglesas, no he visto alguna sentencia que sea destacable en materia de aplicación de derecho extranjero, más allá del régimen que conocemos que tienen las cortes inglesas. Y esto creo que viene mucho porque ha sido a partir del año, aproximadamente año 2012-2013, en donde las cortes inglesas han abierto más su jurisdicción a conocer demandas sobre derechos de la propiedad intelectual que puedan caracterizarse como extranjeros. Entonces, como había estado muy limitada la jurisdicción de los tribunales ingleses a casos que estuviesen conectados con Inglaterra, en la mayoría de los casos, al menos de lo que vi, se terminaba aplicando derecho inglés. Por eso, al menos en derecho de propiedad intelectual, no he visto hasta ahora algo sobre lo que preguntas, pero es posible que todavía no haya habido un desarrollo tan marcado sobre ese aspecto, dado que ha sido más recientemente en donde las cortes inglesas han estado más abiertas a conocer sobre asuntos de derechos de propiedad intelectual extranjeros. Pero si hay tiempo, hasta allá está mi correo, podemos igualmente quedar en comunicación para discutir sobre el tema. Pues me interesa bastante la investigación que está desarrollando. Muchas gracias, profesor. Igualmente, entonces, vista la invitación a contactar al profesor Briceño a través de su correo electrónico, le hago la referencia también a aquellas personas que durante la exposición solicitaron información respecto de la presentación del profesor Briceño. Entonces, les pido que lo contacten directamente para cualquier requerimiento al respecto. Y bueno, con esto damos por cerrada nuestra masterclass, nuestra primera masterclass del año 2021, y nuevamente reiterando nuestros mejores deseos por un exitoso, por un maravilloso y por un muy saludable año 2021, que ojalá nos permita lograr lo que estamos todos deseando. Podernos encontrar, podernos saludar y con seguridad y sin temores de ninguna especie podernos dar un buen abrazo. Que les envío a todos ustedes feliz año nuevo. Nos vemos entonces el día 21 de enero con la clase que nos dictará el profesor Raúl Sánchez sobre estudios y oportunidades en el extranjero. El 21 de enero, jueves a las 4 de la tarde, nuevamente nos veremos por acá, y el 28 de enero iniciamos nuestra nueva propuesta en ese formato de diálogos jurisprudenciales en un tema que ya les vamos a anunciar a todos. Buenas tardes y nuevamente feliz año para todos. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde a todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Igualmente, profe.